Muy buenos días. ¿Alguna vez te has preguntado si Jesús pasó por algún mal día? Seguramente que como un ser humano, igual que como tú y como yo, pues no todo le iba muy bien. Sabemos que tuvo muy malos días, incluso si pensamos en la Semana Santa, en su Vía Crucis, en el Viernes Santo, cuando Él muere en la cruz, pues no fueron días de mucha gloria. Él debió de haber sufrido. Pero en el Evangelio el día de hoy nos narra lo que algunos han llamado un mal día de Jesús. Y no tanto porque lo quisieran apedrear, sino porque parece que Jesús se acerca a algo y no es como él esperaba. Va a otro lugar y vuelve a encontrarse con una decepción hasta que al final nos da una gran enseñanza. Otros escrituristas nos hablan de que todo este pasaje que leemos en el Evangelio el día de hoy no se trata de que Jesús haya tenido un mal día, sino más bien que es toda una enseñanza donde al principio se nos da como una parábola, como una acción profética muy clara, fácil de entender, pero después se nos narra la realidad del evento. Lo que en la primera escena se dio como una parábola, en medio está la realidad cruda que una persona enfrenta o que podemos ver incluso el día de hoy, para al final terminar con una enseñanza de cómo debemos de vivir. Sin más preámbulo, vayamos directo al Evangelio y descubramos no solamente un mal día de Jesús, no, sino más bien tratemos de ver cuál es la enseñanza. No sea que seamos nosotros los que estemos cayendo en un error al no poder entender en plenitud lo que Jesús quiere enseñarnos. Dice así: después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndole: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de allí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se ha concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo perdonará a ustedes sus ofensas. ¡Wow! Sí, que es un evangelio largo, pero como una buena obra de teatro. No es un teatro, es una realidad.
Pero para que lo podamos ver en esos tres movimientos, el primer movimiento es ese ejemplo que tiene como entrada y todo lo que va a suceder a continuación viene en el primer versículo. Jesús entra al templo y ve, no dice nada, solamente ve. Pareciese que en el templo ya se había predicado muchas veces la palabra que entraba por un oído y salía por el otro. La gente ya se había acostumbrado quizás a sermones muy grandes en el templo, que lo que Jesús va a hacer a continuación es una enseñanza muy fuerte que los discípulos puedan ver, sentir, tocar, palpar, para que puedan entender la magnitud. De ahí que en el templo Jesús no dice nada ese día, sino al día siguiente, cuando se levanta y tiene hambre, se acerca a una higuera. Y la higuera simboliza, pensemos, en el templo. Se acerca para ver si hay frutos, pero no hay frutos. A pesar de que se subraya que ya tenía hojas, es decir, que ya era propio de que tuviera frutos, no tiene frutos. Y si un árbol no da frutos, ¿para qué sirve? ¿Para leña? Pues entonces que se seque hasta de raíz. Y el mismo Dios que se acerca con hambre es el mismo quien maldice a esa higuera y se seca hasta de raíz. Claro, no en ese momento. La maldice, se va al templo y en el templo empieza a hacer también una acción profética, a purificar el templo, a volcar las mesas de los vendedores. Y ya hablamos en otro tiempo sobre lo que simboliza la purificación del templo. Lo interesante es de que cuando salen, los discípulos se dan cuenta que la higuera está seca y le dicen a Jesús, mira, la higuera que tú maldijiste se secó. Y entonces viene la enseñanza. La acción profética es lo que Jesús hace con la higuera. Porque nosotros, tú y yo somos la higuera. Y tú y yo debemos de dar frutos. Así como en aquel entonces los frutos eran esperados del templo. Y el mismo Jesús se acerca, pues Él es Dios, para recibir los frutos del templo, la adoración, la oración, que era lo propio del templo. Y ellos lo habían hecho una cueva de ladrones. Por eso, si no da frutos un árbol, se seca y se arroja la leña. Pero si el templo no da frutos, ¿qué se va a hacer con el templo? Sino simplemente destruirlo, arrojarlo al suelo, pisotearlo. Porque es más grande la decepción que se tiene de un templo cuando no da frutos que de una higuera que no da frutos. Por eso a muchos se molestan contra Jesús y buscan cómo eliminarlo. Pero a sus discípulos Jesús les da esta enseñanza. Tengan fe, oren. Y el ejemplo que Jesús da sigue siendo tan dramático como el de esa higuera. Si tú tienes fe, lo que le pidas a Dios te lo va a dar si tú tienes fe. ¿Pero qué es fe? ¿Una fórmula mágica? No, es un compromiso de vida que enraiza en la forma en como nosotros vivimos. Por eso termina diciendo, perdónense unos a otros, para que su Padre los perdone. Porque si no recibimos nosotros el perdón de Dios, mucho menos vamos a recibir los favores de Dios. Él quiere perdonarnos, pero la puerta para recibir su perdón pareciese que es precisamente el perdonarnos unos a otros. Porque la forma en como nosotros lo podemos recibir a Él es precisamente recibiendo unos a otros. Y aquí es donde quiero unir esto con el principio. Jesús se acercó a la higuera teniendo hambre y no le dio de comer. Hoy Jesús sigue teniendo hambre entre nosotros. Habría que leer el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, era forastero, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Y cuando me diste de comer, de beber, me visitaste, me vestiste, lo hiciste conmigo. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando el día de hoy? ¿Estamos realmente amando a nuestros hermanos? ¿Estamos perdonando? ¿Estamos buscando la unidad? ¿Estamos dando frutos, como dirá San Pablo en Gálatas, de amor, paciencia, paz, bondad, benignidad, dominio de sí? Esos son los frutos que se esperan de nosotros. Si no damos frutos, entonces, ¿qué va a suceder con nosotros?
lo que a la higuera. Seremos arrojados al fuego porque estamos quizás secos por dentro. ¿Cuál es el punto culminar de este texto bíblico? El que tú y yo podamos dar frutos. El que se encuentre frutos en nosotros, no una cueva de bandidos, sino frutos de amor, de paz, de ayudarnos unos a otros. Esto es el tema principal de este texto, porque así como la higuera que no dio frutos, el templo tampoco estaba dando frutos. Así como la higuera es maldecida y se seca para que después se prenda fuego en ella, así también el templo. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios y no estamos recibiendo su bendición, o si no bendecimos a otros, unos a otros, entonces no estamos dando frutos. Y no necesitaremos que alguien de fuera nos maldiga, cuando al no dar frutos simplemente nos vamos a secar hasta las raíces. ¡Wow! No es un mal día de Jesús. Parece que más bien nos está hablando de una manera tan clara para que tú y yo podamos abrir nuestros ojos el día de hoy y darnos cuenta si sí estamos dando frutos. Para dar frutos hay que escuchar su palabra y hay que dejar que nos confronte. Porque si nosotros nos acostumbramos a ir al templo, si nos acostumbramos a ir a la iglesia, nada más para calentar bancas, nada más para, qué sé yo, entretenimiento, ser unos espectadores del show que está pasando ahí enfrente, entonces nos vamos a perder. Jesús no quiere que seamos espectadores e ir a la iglesia es para confrontarnos. No para que tomemos la actitud equivocada de ser masoquistas y estar pidiéndonos perdón y todo el tiempo. No va por ahí. El arrepentimiento es algo muy importante. Es el primer paso de muchos más. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar? Vivir una vida de santidad y una vida llena de frutos, una vida llena de gloria para alabar a Dios. Cuando vayamos al templo, cuando escuchemos su palabra, que no entre por un oído y no salga por el otro, sino que nos confronte en nuestro corazón para que podamos crecer cada día más. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que nos habla directamente a nuestros corazones para sacudirnos y para que demos frutos, para que tengamos sentido. Que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces estamos como el asadón. Si eres de rancho, sabes que es un asadón. Si eres de la ciudad, quizás no. Pero el asadón es aquel instrumento que se usaba para jalar tierra hacia ti. Claro, tú ibas caminando y ibas jalando tierra. Pero a veces estamos como ese instrumento que solamente queremos cosas para nosotros, para mí, para mí, para mí. Denme. Y no somos capaces de dar fruto. El árbol encuentra la plenitud de ser un árbol no por las cosas que recibe o por la abundancia de agua o nutrientes o abono que recibe, sino todo lo contrario, por la abundancia de frutos que da. Un buen árbol no se mide por la calidad de suelo que tiene, sino por la calidad de fruto que da. Aunque no lo creas, aunque tuviera muy buen muy buen territorio, si no da fruto, entonces de nada sirve. Hay cristianos que están peleando estar en una muy buena iglesia y que piden todo para ellos, pero no son capaces de dar frutos. Lo que Jesús quiere es que primero le demos un sacrificio de alabanza, de oración, hacer de la casa de Dios una casa de oración, para que después podamos vivir como hermanos unos a otros y así reconoceremos que tenemos un solo Dios, un solo Padre. Que tengas un excelente día.